Vivimos en un mundo dividido, no por fronteras, no por razas, ni siquiera por religiones, sino por algo más profundo, el corazón. Dos caminos, dos destinos, dos almas viviendo en extremos opuestos, uno con todo y otro sin nada. Pero en los ojos de Dios, las apariencias engañan. Esta es la historia de un contraste eterno, de una elección que cada alma hace, cada día, una historia donde el dinero, el poder y el orgullo son puestos a prueba ante el juicio eterno, y donde la fe silenciosa del pobre brilla más que el oro de los imperios. Hoy, tú eliges quién eres, el orgulloso que cree no necesitar a Dios, o el humilde que espera todo de Él. Esta es la historia del rico y Lázaro en Jerusalén. Cuando el templo aún alzaba su gloria hacia el cielo, cuando las calles se llenaban de incienso y pasos de sacerdotes, vivía un hombre conocido en toda la ciudad, su nombre Eliab, pero pocos lo conocían así. Para todos era simplemente el rico. Tenía todo lo que un hombre podía desear: viñedos que daban vino como agua, camellos y carros cargados de especias, casas amplias con patios de mármol y columnas de cedro, y sirvientes que lo rodeaban como si fuera un rey. Sus ropas no eran comunes. Vestía púrpura fina de Tiro, el color reservado para nobles y sacerdotes. Su pan, el más blanco de la ciudad, amasado con manos expertas. Su mesa, un festín perpetuo, adornada con cordero asado, frutas exóticas, miel silvestre y copas de vino envejecido como los secretos del templo. Pero Eliab no solo era rico en bienes, también lo era en orgullo. Un orgullo que no gritaba, pero que se sentía en su andar, en su mirada, en su silencio. Creía que su éxito era prueba de que Dios lo había bendecido, que su poder era sinónimo de justicia y que su riqueza era señal de estar en el camino correcto. No robaba, no mataba, no adulteraba, cumplía con las leyes, daba limosnas ocasionales y se aseguraba de que todos lo vieran hacerlo. Asistía al templo en las grandes fiestas, con su túnica impecable y pasos calculados. Sus oraciones eran largas, sus ofrendas generosas, su rostro piadoso, pero su alma estaba vacía. Dios era para él un símbolo, una tradición heredada, un nombre que respetaba, pero que no amaba. Cumplía con todo, menos con el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero Eliab amaba más su posición. Amaba el eco de su nombre en los corredores del poder. Amaba la reverencia que recibía al caminar. Amaba su reflejo más que su creador. Los sabios lo saludaban con respeto. Los pobres lo evitaban. Los sacerdotes lo honraban, porque sus diezmos engordaban los altares. Pero en lo íntimo de su casa, el silencio de su alma se hacía ruido, y aún así nunca lo reconocía. Se creía justo, se creía bendecido, se creía eterno. Cuando pensaba en la muerte, se imaginaba un funeral digno de reyes, multitudes llorando, sacerdotes orando, un sepulcro labrado en piedra y memoria, pero jamás pensaba en el más allá, en el juicio, en la eternidad, porque en su mente el juicio era para los impíos, y él era un hombre bueno. Cada amanecer, Eliab se despertaba con la certeza de que nada cambiaría. El mundo giraba a su favor. Las estaciones servían a sus cosechas, los hombres aplaudían su generosidad, y Dios, según él, bendecía sus obras. Pero la verdad es que Eliab no conocía a Dios, conocía de Dios. Había leído la Torá, había memorizado versículos, había escuchado a los rabinos, pero nunca había escuchado la voz del Altísimo en su interior. Era un rey sin trono, un sabio sin luz, un religioso sin relación.
Y mientras el incienso subía en el templo, mientras el oro brillaba en sus copas, mientras las alabanzas de los hombres llenaban sus oídos, el cielo guardaba silencio, porque la riqueza de Eliab era grande, pero su pobreza espiritual infinita. Y en la sombra del portón, día tras día, año tras año, estaba Lázaro. Su nombre significaba Dios es mi ayuda. Pero cualquiera que lo viera habría pensado que el cielo se había olvidado de él, postrado en la tierra, cubierto de polvo y heridas, sin fuerza para alzarse, sin voz para pedir, sin amigos, sin techo, sin pan. Lázaro no era viejo, pero parecía anciano. La miseria le había robado la juventud, la enfermedad le había quitado la fuerza, y el desprecio de los hombres había quebrado sus espaldas más que el hambre. Su cama era el suelo, su almohada la roca, su abrigo harapos que apenas cubrían su vergüenza, su compañía los perros callejeros que con más compasión que los hombres se acercaban a lamer sus llagas. Nadie lo miraba a los ojos, nadie lo llamaba por su nombre, nadie se detenía. Solo pasaban, como se pasa junto a una piedra en el camino, como se pasa junto a una hoja seca que el viento arrastra. Pero cada mañana, Lázaro volvía al mismo lugar, no por costumbre, no por necesidad solamente, sino por esperanza. No esperaba que el rico saliera con un plato para él. No soñaba con palabras de consuelo. Sabía que los hombres no le darían nada, pero creía, sí, creía que Dios algún día se inclinaría hacia él. Oraba aunque nadie lo oyera, aunque su voz se perdiera entre el polvo y el desprecio. Él oraba, a veces con palabras, a veces con lágrimas, a veces en silencio, pero oraba. Y cuando le dolía el cuerpo, cuando el hambre lo hacía temblar, cuando el desprecio lo empujaba más cerca de la muerte, Lázaro no maldecía, daba gracias, porque sabía que mientras su cuerpo se gastaba, su espíritu se renovaba. Sabía que su tiempo en esta tierra era pasajero y que su esperanza estaba en lo eterno. Lázaro era pobre, pero rico en fe. No tenía un pan, pero tenía el pan de vida. No tenía amigos, pero tenía al Dios de los ejércitos. No tenía futuro en esta tierra, pero tenía promesa en los cielos. Era despreciado por los hombres, pero conocido por los ángeles. Era ignorado por los poderosos, pero su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y Dios lo miraba. Sí, desde el cielo Dios veía a su siervo fiel, el que no se quejaba, el que no murmuraba, el que seguía creyendo en medio del dolor. Día tras día, la escena era la misma. Un hombre rebosante de orgullo, celebrando su grandeza, y un alma quebrada, humilde, esperando consuelo. Un abismo entre ellos, invisible pero eterno. Uno se sentía invencible, el otro invisible, hasta que llegó el día. Lázaro murió. No hubo cortejo, no hubo lamento, no hubo tumba digna ni cántico fúnebre. Nadie lloró, nadie recordó. Tal vez su cuerpo fue arrojado fuera de la ciudad, a un valle de huesos, a un campo de olvidados. Pero su alma fue levantada con gloria. Los cielos se abrieron, la eternidad se inclinó, y ángeles, no hombres, descendieron a la tierra. No con látigos, ni lanzas, ni gritos, sino con canto, luz y ternura. Y tomaron a Lázaro, lo envolvieron con mantos de gloria, lo alzaron de la tierra, lo sacaron del polvo, lo llevaron más allá de las nubes, más allá del tiempo, más allá de la corrupción, y allí, en el lugar del descanso eterno, en el seno de Abraham, Lázaro fue consolado, no como un mendigo, no como un olvidado, no como un desecho humano, sino como un hijo del rey, y sus lágrimas fueron secadas, y sus heridas fueron sanadas.
Su alma, que había estado envuelta en miseria, fue ahora envuelta en luz. Los ángeles lo conocían, lo llamaban por su nombre, y Abraham, el padre de la fe, le dio la bienvenida como a un hermano. Porque así es el reino de Dios. Los últimos serán los primeros, los humillados serán exaltados, los que sufrieron en esta tierra gobernarán en la eternidad. Lázaro no fue grande en la tierra, pero fue eterno en los cielos. Tiempo después, la ciudad seguía su curso. Los comerciantes alzaban sus voces en los mercados, el incienso seguía subiendo del templo y las fiestas continuaban en las casas de los poderosos. La muerte de Lázaro no causó ni una mueca entre los grandes. No hubo anuncio, ni duelo, ni memoria. Eliab, sin embargo, siguió con su vida. No cambió nada, ni una reflexión, ni una inquietud, ni una pregunta. Aquel hombre que yacía en su portón había desaparecido, pero para él solo era una molestia menos, un estorbo menos en su paisaje, un rostro menos entre los olvidables. El banquete continuó, más vino, más carne asada, más música, más risas superficiales. Sus amigos levantaban copas, las bailarinas danzaban al ritmo de los instrumentos. Las lámparas de aceite llenaban de luz las noches, y Eliab, en su trono de madera tallada y cojines de lino, brindaba por sí mismo. A la vida, decía, que es corta y hay que disfrutarla, porque después de la muerte, nada hay. Así pensaba, así vivía. Los sirvientes corrían para servirle. Los sabios de la ciudad venían a halagarlo, los pobres se apartaban a su paso, los religiosos lo saludaban con respeto, pero no sabían que su alma estaba en cuenta regresiva, porque el que vive sin temor de Dios vive como si nunca fuera a morir, y el que muere sin Dios despierta demasiado tarde. Una noche, mientras la ciudad dormía y el viento soplaba frío por los callejones de Jerusalén, Eliab se sintió débil. Por primera vez, el vino no le supo. La comida no lo alegró. Y el corazón, ese músculo orgulloso, le dio un último latido y murió. En su habitación adornada, entre cortinas de lino y perfumes caros, murió. Al instante, lo que era aplauso se tornó grito, lo que era comodidad se volvió tormento. Lo que era orgullo se transformó en terror, porque su alma descendió al Hades, un lugar oscuro, un lugar de juicio, un lugar de fuego que no se apaga, de conciencia que no duerme, de memoria que no se borra. Y Eliab despertó, pero ya era tarde. Todo lo que tuvo se había quedado atrás. Ningún sirviente lo siguió, ninguna copa lo consoló. Ninguna risa resonaba ahora, solo el eco del lamento eterno. Y allí, en ese abismo de condenación, en ese valle donde las almas gritan sin ser oídas, levantó sus ojos, y lo que vio le heló el alma, si alma tuviera aliento. Vio a Abraham, el padre de la fe, el hombre que había creído a Dios cuando nadie más lo hizo, el patriarca de las promesas, y a su lado, al que había despreciado, al que no se dignó mirar, al que ni un trozo de pan le dio, a Lázaro, pero ahora glorioso, rodeado de luz, sonriente, sano, fuerte, eterno. El tormento era insoportable, no era solo fuego, era sed, pero una sed que no podía apagarse, no con agua, no con gritos, no con lágrimas, porque hasta las lágrimas se secan en el infierno. Y en medio de ese abismo de sufrimiento, Eliab levantó su mirada. Sus ojos, alguna vez llenos de altivez, ahora eran dos pozos de desesperación. «Padre Abraham», gritó con una voz quebrada y temblorosa, tan distinta a la voz que antes ordenaba a sirvientes y mercaderes. «Ten misericordia de mí, envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy atormentado en esta llama. Lázaro, sí, el mismo que ignoró.
El mismo que nunca consideró digno de un saludo, ahora deseaba una gota de agua de aquel al que nunca le ofreció ni una miga de pan. Y Abraham respondió, con una voz tan firme como el juicio eterno, con una autoridad que no podía ser rebatida. Su semblante no era de enojo, sino de justicia pura. Hijo, recuerda, dos palabras que perforaron como puñales. Recuerda que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro, sus males, pero ahora él es consolado aquí, y tú eres atormentado. Las palabras no eran venganza, eran verdad, eran justicia, era el espejo de una vida mal vivida. Y además, dijo Abraham, señalando con gravedad infinita, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, un abismo que no puede ser cruzado, ni desde aquí hacia allá, ni desde allá hacia aquí. Eliab cayó de rodillas. Sus manos, antes cubiertas de anillos, ahora humeaban de dolor. Entonces te ruego, Padre, clamó con desesperación. Te suplico, envía a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, que les hable, que les advierta, que les diga lo que hay aquí, para que no vengan a este lugar de tormento. Ya no hablaba como rico, no, como señor, no como alguien con poder. Hablaba como lo que era, un alma rota, tarde para el arrepentimiento. Pero Abraham respondió con sabiduría eterna. A Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen. Era como decir, tienen la palabra, tienen las escrituras, tienen la verdad delante de sus ojos. ¿Qué más esperan? Eliab gritó aún más fuerte, como si su voz pudiera atravesar el abismo. No, padre Abraham, no basta, no es suficiente, ellos no van a creer, solo por leer. Pero si alguien vuelve de entre los muertos, entonces se arrepentirán. Silencio. Y luego, como un trueno, como una sentencia que cruzó la eternidad. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno resucite de entre los muertos. Ese eco, esa respuesta, fue como el cierre de una puerta, que ya no se abre. Eliab cayó al suelo del Hades gritando nombres, llorando por sus hermanos, pero ya sin oportunidad. El silencio cayó, como un juicio, no como un castigo impulsivo, sino como una sentencia justa, una decisión eterna, basada no en caprichos, sino en las elecciones de toda una vida. Los destinos quedaron sellados, uno en tormento, el otro en paz. Pero esta historia, aunque antigua, no fue escrita solo para llenar pergaminos. No es un relato para entretener o adormecer conciencias. Es una advertencia, un espejo, una espada que atraviesa las generaciones y llega hasta ti. Porque Eliab aún vive. Sí, lo vemos todos los días. Lo vemos en oficinas lujosas, tras escritorios de vidrio y acero, donde se toman decisiones sin alma. Lo vemos en autos de lujo, con cristales oscuros que esconden rostros que jamás han inclinado su cabeza en oración. Lo vemos en celebridades, políticos, empresarios, en todos los que ríen de Dios como si fuera un mito. Corazones llenos de sí mismos, donde no hay espacio para la eternidad. Pero también Lázaro sigue entre nosotros. Sí, en calles polvorientas, bajo techos de lámina, en iglesias pequeñas donde el suelo es de tierra y las manos levantadas no tienen oro, pero tienen fe. Lázaro está en la madre soltera que ora por pan, en el pastor que predica sin sueldo, en el anciano que alaba con voz quebrada, en el joven que dice no al pecado, aunque eso le cueste amigos. Lázaro está en quienes nadie ve, pero que Dios conoce por nombre. Y mientras el mundo aplaude a Eliab, los cielos se inclinan hacia Lázaro. Porque Eliab representa al hombre moderno que vive para el placer, que invierte solo en lo terrenal, que cree que la vida es una sola y que todo se acaba en el ataúd. Cree que la eternidad es una ilusión,
una fábula religiosa, una mentira para los débiles. Pero se equivoca, y cuando despierta es tarde. Lázaro representa al humilde, al que tiene poco, pero cree en mucho, al que no entiende todo, pero confía en todo, al que sufre aquí, pero espera allá. Que ora sin que nadie lo escuche, pero es escuchado en el cielo, el que da gracias por un mendrugo, y al morir recibe el banquete eterno. Lázaro vive como peregrino, y muere como heredero del reino. Y entonces la gran verdad se revela. La eternidad no se mide por años, no es tiempo infinito, es una decisión, una que tomas aquí, ahora. No se trata de ser pobre o rico, no se trata de tener o no tener, sé. Trata del corazón. ¿Qué haces con lo que tienes? ¿Para quién vives? ¿Quién reina en tu alma? Porque Dios no condena la riqueza, pero sí el orgullo. No exalta la pobreza, pero sí la humildad. Hoy, tú estás en la historia, no como un espectador más, no como alguien que solo escucha una narración lejana, sino como protagonista. Sí, tú. Porque esta no es solo la historia de un rico y un pobre, no es solo un pasaje antiguo, es un reflejo de tu alma. Es el eco de una decisión que se acerca. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? ¿Una vida centrada en lo temporal, en el placer, en lo visible, o una vida que mira hacia lo eterno, que confía aunque duela, que obedece aunque cueste? ¿Qué tipo de muerte te espera? ¿Una donde despiertes en gozo eterno o en tormento sin consuelo? ¿A cuál lado del abismo terminarás? Porque esta historia sigue viva, y aunque el mundo haya cambiado, el cielo sigue mirando. Y para los que se burlan, para los que dicen eso es ficción, para los que creen que nada hay después de la tumba, escucha, aunque uno se levantara de entre los muertos, no creerían si sus corazones ya están endurecidos. Pero tú, sí tú, que has llegado hasta aquí, que no apagaste este mensaje, que sientes un estremecimiento en tu interior, detente, mira tu vida, examina tu alma, no corras. No ignores, porque lo que estás viendo no es una simple película, es una advertencia, es una invitación, es una puerta, y esa puerta aún está abierta. ¿Seguirás caminando como Eliab, confiado, cómodo, altivo, con la mirada en lo terrenal, rumbo a una eternidad sin Dios? ¿O decidirás confiar como Lázaro, que aunque el mundo le negó el pan, Dios le dio el reino? Hoy aún puedes elegir, pero mañana el destino estará sellado, porque Dios no te juzgará por lo que tuviste, sino por lo que hiciste con lo que tuviste. No te medirá por tu pobreza ni por tu riqueza, sino por tu humildad o tu soberbia. El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. El juicio viene, la eternidad es real, y esta fue la historia del rico y Lázaro, pero quizás también es la tuya. Y si este mensaje te habló, si algo en ti se removió, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora al canal Luz del Evangelio, no para seguir una religión, sino para escuchar la voz de aquel que todavía llama, para ser parte de una generación que no juega con el alma, sino que se prepara para el reino. Activa la campana. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y recuerda, la eternidad no espera. Hoy es el día de salvación. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, Luz del Evangelio. Aquí compartimos historias que despiertan el alma, que confrontan el corazón y que te acercan al propósito eterno de Dios.